noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, regresado de sus inmerecidas vacaciones. Y ya te va a tocar en abril. Ya me va a tocar las vacaciones a mí también. Bueno, una vez cada uno, por favor, así seguimos con el programa. Hoy es un programa que atraviesa todos los temas de actualidad, y con algunos invitados muy particulares que los va a presentar enseguidita a mi hijo. Yo le quiero comentar cuál va a ser el tema de mi columna. Hay una intención de conspirar contra Mauricio Macri, pero brutal de parte del cristinismo explícito y de los sectores más cristinistas y kirchneristas que realmente ven peligrar la libertad de la expresidenta y están haciendo todo lo posible por poner palos en la rueda y por convertir a Mauricio Macri en una suerte de Fernando de la Rúa que no termine su gobierno. Enseguidita, en la columna editorial, voy a tratar de explicarle cómo funciona ese Estado Mayor de Cristina, en lo que Carlos Raimundo Robert llama el Frente para la Victoria del Golpe. En instantes. Y además, por supuesto, lo decía recién mi viejo, tenemos columnistas de lujo, así quisimos decir el día de hoy, porque la idea es que vayan participando de todos los temas a lo largo de todo el programa. Son 3 artistas, son muy conocidos los 3, los queremos mucho a los 3 también. Estamos hablando además de 3 artistas de formaciones políticas diferentes, lo charlábamos recién detrás de cámara y eso es lo que nos parece interesante también. Estoy con nosotros César Isela, de formación vinculada a la izquierda, está Fabián Llanola, de formación peronista, y en un instante llega Luis Beto Brandoni, de formación radical. 3 artistas además que tienen sensibilidad social, que se animan a hablar de política, que se meten en la pelea y que van a ser, como decíamos antes, estos columnistas de lujo que tenemos en este programa. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que plantea mi viejo en la columna. Vamos a comparar la entrevista que Mirta Legrand le hizo a Mauricio Macri con las entrevistas que Hernán Brienza y algunos otros le hicieron a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Va a responder, por supuesto, Fabián Llanola a esta grieta que se ha generado entre los actores, las acusaciones de Pablo Echarri. Hay una nueva denuncia también contra cómo se manejó el tema de los actores durante la época del kirchnerismo y por supuesto tenemos muchísimos temas más. Vamos a hablar de los piquetes, vamos a hablar de la causa de los sauces, todo eso esta noche en Los Leuco. Y arrancamos, como es costumbre, con la columna editorial para que sepa dónde estoy parado desde el punto de vista del pensamiento y del análisis político. En primera instancia, decirle que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es claramente la autora intelectual de la actitud destituyente. Es claramente la comandante en jefe de esa suerte de Estado Mayor que tiene como objetivo principal no permitir que el ingeniero Mauricio Macri finalice su gobierno como corresponde en tiempo y forma en el año 2019. Está bastante claro a esta altura que a favor de todas las protestas que son cada vez más asusadas en cada uno de los rubros, están llevando los conflictos al extremo, generando en todo lo que puedan un deterioro a la institucionalidad desde el punto de vista de qué manera se paran frente a la realidad, no como un intento de reivindicación. Yo les decía que hay muchos dirigentes, tanto del mundo piquetero como de algunos sectores sindicales, que en realidad no van por un mejor salario, no van por una mayor equidad, sino van por un nuevo presidente y están sumamente apurados, no se quieren someter a los tiempos, a los periodos institucionales como corresponde en la Argentina, y a la hora de elegir presidente va a ser recién en el 2019. ¿Sabe qué pasa? Que las causas que están investigando a todos los funcionarios que han integrado el gobierno más corrupto de la historia democrática argentina desde el 83 a la fecha, esta verdadera cleptocracia que encabezó Cristina Fernández de Kirchner, esas causas están avanzando y en realidad la presidenta, más que defender una idea, más que defender un concepto y un emblema, está defendiendo su libertad ambulatoria, se está jugando su libertad ambulatoria y por eso no tiene ningún tipo de empacho en llevar adelante cualquier tipo de actividad con tal de generar fragilidad institucional. Federico Andajasi, escritor, psicoanalista, mi compañero de todas las tardes de radio, ha dicho: el cristinismo le ha declarado la guerra a la democracia. Y me parece que vale la pena ir describiendo un poco de qué manera se estructura ese Estado Mayor, cuál es el rol que juega cada uno. El sargento de inteligencia de ese Estado Mayor, con perdón de la palabra inteligencia, es Oscar Parrilli. Ojo que no es una ironía que corre por mi cuenta, fue la propia jefa, la propia comandante Cristina Fernández de Kirchner la que lo trató de pelotudo para que todo el mundo supiera cuál es la valoración que tiene de Parrilli. Sin embargo,
quien fue jefe de la inteligencia en su momento, hoy sigue siendo el hombre que maneja las escuchas, que maneja la estructura de topos, de espías, que el kirchnerismo ha dejado absolutamente en todos los ministerios y en gran parte de las entidades y en gran parte de los lugares que van generando política desde el gobierno. Cuando en aquel momento Máximo Kirchner en la cancha de Argentinos Juniors dijo: nos vamos a retirar del gobierno si perdemos las elecciones, pero del poder no, estaba diciendo esto. Está sembrado toda la estructura de todos los ministerios de cuadros de la cámpora. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se niega a entregar los atributos presidenciales al nuevo presidente electo democráticamente, no es simplemente un capricho, se trata de todo un símbolo institucional de no querer reconocer que ella fue la comandante y la mariscal de la derrota que llevó con Aníbal Fernández al peronismo, a la derrota más grave de su historia en la provincia de Buenos Aires, insisto, encabezada por Aníbal Fernández. Oscar Parrilli es el encargado de liderar esa estructura de inteligencia que les ha quedado y que básicamente trata de transmitir como una suerte de vocero, de sargento lenguaraz de este Estado Mayor, Aníbal Fernández. Cuando tienen que atacar a alguien, cuando tienen que defender a alguien, utilizan básicamente para estos menesteres a Aníbal Domingo Fernández, que es el que mayor habilidad, el que es el hábil declarante de este grupo de militancia, de este grupo que defiende a Cristina Fernández de Kirchner y que trabaja para ella. Aníbal Fernández, ustedes saben, es capaz de decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo ha dicho que había más pobres en Alemania que en la Argentina, ha dicho que la inseguridad era una sensación. En cualquier momento dice libertad a Lázaro Báez, César Milán y demás presos políticos. En cualquier momento lo escuchamos a Aníbal Fernández decir eso. El que ejecuta todas las políticas de inteligencia y el apriete a los jueces es Juan Martín Mena, que era el segundo de Parrilli en la AFI, en la Central de Inteligencia, y sigue siendo hoy el segundo en esos menesteres. En las conversaciones, en los diálogos, en las escuchas telefónicas que han trascendido, se ve con toda claridad que cuando Cristina le dice a Parrilli: hay que apretar los jueces, hay que llevar esto para... Todo lo que tiene que ver con los jueces y los fiscales los maneja Juan Martín Mena. Es el encargado de premiar, de abastecer de información a los fiscales kirchneristas para que imputen y para que lleven adelante causas contra básicamente distintos dirigentes políticos del gobierno, funcionarios o periodistas independientes, y es el que recibe toda la información correspondiente para atacar, defender a sus funcionarios y para atacar a aquellos que tienen una voz disidente y que se manifiestan lejanos al kirchnerismo. Juan Martín Mena es el que tiene esa tarea, digamos, presionar, recordarles viejos expedientes, los viejos carpetazos a los jueces y a los fiscales. Ahora, hay que decir que también hay una jefa de la inteligencia cultural que trabaja y tiene su sede en el Instituto Patria, que es la propia Teresa Parodi, ¿no? Es triste decirlo que haya llegado a una situación de estas características, pero en muchos casos, vinculado al mundo de la cultura y al mundo del arte, ha sido ella la que ha tomado las decisiones, la que le ha bajado el pulgar a algunos artistas y la que ha subido el pulgar y ha confirmado quiénes son aquellos que participan de toda esta movida y que tienen la responsabilidad y la misión, insisto, de defender y de custodiar a Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que no puede faltar en todo esto el que es el jefe de operaciones, ¿no es cierto? El jefe, yo diría, informal de la inteligencia, que es Horacio Berbisky. Hace tiempo que ha dejado de ser periodista y hoy se ha convertido en un verdadero operador de Cristina. Es el que lleva adelante y el que diseña las operaciones de acción psicológica y las operaciones periodísticas. Hoy ha llegado tan fuerte a convertirse en un defensor de Cristina, tan fuerte Berbisky, que fíjense ustedes que ha contaminado un organismo que en su momento fue un ejemplo de excelencia, de pluralismo y de coraje para defender los derechos humanos, como es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero desde que Horacio Berbisky es presidente, lo ha transformado en una unidad básica de Cristina Fernández de Kirchner, le ha puesto camiseta partidaria, le ha hecho perder credibilidad en todo lo que estamos hablando, este tema
de manejar el CELSA así y ha podido vincularse con algunos organismos de derechos humanos que se prestan a este juego e incluso ha cooptado a instituciones o a ONG, organizaciones no gubernamentales, como el caso de Amnistía Internacional. Esa básicamente es la función de Verbitsky y lo podemos comprobar en estas horas. Ha estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defendiendo a Milagro Sala y planteando una frase que a esta altura cuesta creer que ellos crean semejante mentira. Ha dicho Verbitsky que en Jujuy no existe la Constitución, que en Jujuy no se respeta ni existe la Constitución, cuando a todas luces está rigiendo la libertad, está rigiendo la división de poderes y hay un gobierno llevado adelante por un dirigente radical como Gerardo Morales, que también ha ganado legítimamente las elecciones y que ha enfrentado un aparato y una estructura muy grande como ha sido la de la Tupac Amaru, que más allá de algunas de sus tareas sociales como los barrios de Alto Comedero, ha llevado actitudes absolutamente extorsivas y absolutamente reñidas con la moral, absolutamente reñidas con la ética, porque ha cometido hechos de corrupción que se pueden comprobar fácilmente en todas las causas que se están llevando adelante y por eso Milagro Sala está preso. Hay una suerte de sargento asesor que es Eugenio Raúl Zaffaroni, otro que dejó la Corte Suprema de Justicia y es no solamente el estratega que lidera toda la, yo diría, toda la tarea judicial de la manera en que Cristina Fernández de Kirchner tiene que enfrentar a los jueces y enfrentar todas las causas, ver cara a cara con Ercolini, verse cara a cara con el doctor Claudio Bonadio. Todo ha sido diseñado, organizado, imaginado estratégicamente por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que a mi criterio es un hombre que le ha hecho mucho daño a la concepción y a la diferencia que debe haber en un Estado entre aquellos que son víctimas de delito y entre aquellos que son victimarios. Por supuesto que falta uno de los principales, que es Carlos Alberto Zanini. Carlos Alberto Zanini juega el rol del gran timonel, el gran timonel. Es un hombre que básicamente uno lo podría caracterizar como el comisario político, como el inspector ideológico, aquel que junto a Máximo Kirchner llevan adelante las tareas que desarrollan los muchachos de la Cámpora. Es desde el lado de Carlos Zanini y desde el lado de Máximo Kirchner, son los responsables básicos de ir conduciendo e ir llevando adelante sus políticas de alianzas, sus políticas de sociedad, cómo trabajan en las redes, cómo trabajan en los medios de comunicación adictos, a quiénes hay que promover, en dónde hay que poner fuertemente las críticas y todo lo que tiene que ver con cargar las tintas en determinados personajes o en determinados organismos. Hay muchísimo alcahuete, hay muchísimo chupamedia, hay una cantidad realmente importante de secretarios de Corre, Ve y Dile al estilo Martín Sabatella, por ejemplo, pero son personajes que están en una segunda o en una tercera línea, sobre todo porque la propia sociedad los ha castigado electoralmente. No hay que olvidar nunca que Aníbal Fernández logró el milagro, entre comillas, de haber llevado al peronismo a la peor elección de su historia en la provincia de Buenos Aires y que su candidato a vice, Martín Sabatella, perdió las elecciones hasta en su distrito de Morón, distrito al que gobernó durante tanto tiempo. Esa situación, esta estructura que yo le llamo el Estado Mayor Cristinista del Frente para la Victoria del Golpe, es la que se maneja, es la que se mueve, es la que trabaja permanentemente en los distintos rubros que se generan. Es la que asesora, por ejemplo, Zanini, a Roberto Baradel, el que le indica seguir tirando de la cuerda hasta que se corte, es la que mueve toda la estructura de justicia legítima dentro de los tribunales para hacer lo que le decía hace un rato, lograr y consolidar la impunidad y proteger a los funcionarios kirchneristas, empezando por la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, y es la que llevan adelante todos los impulsos y todas las causas, insisto, imputando prácticamente todos los días. Hay una imputación de un fiscal kirchnerista contra un funcionario del actual gobierno, contra un periodista o contra un político que no sea kirchnerista. Eso, ni hablar en todo lo que tiene que ver con la propia estructura de inteligencia
Allí dejaron casi como saboteadores, allí dejaron casi como topos a un grupo muy importante de integrantes de la Cámpora. De un saque nomás hicieron entrar 800 militantes a manejar dinero, teléfonos, información calificada. Imagínense trabajando en inteligencia. Dicen que la inteligencia del gobierno de Macri no ha tenido suficiente fortaleza política para echar de los ministerios a estas personas que están cobrando un sueldo para poner palos en la rueda, para sabotear y para sacar papeles de adentro de los ministerios para alimentar esta estructura de inteligencia que yo les decía. Sin embargo, está bastante claro que dentro de la estructura de la inteligencia, de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, hay que decir que hará unos 15 días echaron a 200 espías de la Cámpora y al parecer se vienen 500 despidos más en esos lugares. Por supuesto, como es algo secreto, como es algo que no se puede dar fácilmente a la luz pública, nadie no puede ir a una espía a denunciar, me echaron de la CIDE o de la ex-CIDE. De esta manera se están moviendo, el objetivo es bastante claro, generar la mayor cantidad de conflictos, sostenerlo en el tiempo, generar la mayor cantidad de trabas para gobernar e instalar un clima absolutamente destituyente, para utilizar un lenguaje utilizado por la propia corporación kirchnerista, y dotar a los medios de comunicación adictos de toda la información que ponga los suficientes palos en la rueda del gobierno del ingeniero Macri, con la gran posibilidad de ir a las elecciones de medio tiempo en octubre con un gobierno debilitado y, si pueden, acelerar las cosas para que rápidamente lo que Fernando Iglesias llama el club del helicóptero se ponga en marcha y se lo lleve de la Casa Rosada. Ese es el sueño, esa es la expresión de deseo, esa es la expectativa, esa es la utopía que, por suerte, creo que la inmensa mayoría de los argentinos no comparte. No porque la inmensa mayoría de los argentinos esté con Macri. De hecho, el ingeniero Macri, en su momento, en forma individual, antes de la segunda vuelta, saca bastantes menos votos. Pero sí hay una vocación importante de gran parte del pueblo argentino que está diciendo y que dijo con su voto: basta de autoritarismo, basta de ladriprogresistas, basta de corruptos en la Argentina, basta de autoritarios, respetemos las instituciones, respetemos la independencia de los poderes y vamos a lograr un gobierno que consiga lo antes posible la mayor igualdad, la mayor equidad en un marco de libertad. Ese es el reclamo y esa es la esperanza de la mayoría de los argentinos, por lo menos por ahora. Vamos a ver de qué manera se desarrolla esta batalla y estamos en el momento crucial en donde de ambos lados se está generando una fuerte pulseada. Desde el lado de los que tratan de ponerle límite a Cristina y a su Estado Mayor, se ha generado en forma espontánea, se llaman tuiteros autoconvocados, que están llamando para una marcha, están llamando para llevar adelante una marcha el sábado 1 de abril a las 18 horas. Hasta ahora no hubo ningún dirigente sindical, ningún dirigente político, ningún funcionario, ningún diputado que haya dicho: yo estoy convocando a la marcha. Hasta ahora era solamente una cosa de las redes sociales. En la entrevista que Mirta Legrand le hizo al presidente Macri, le preguntó y Macri dijo: nosotros no estamos convocando, dijo Macri, pero me parece muy bueno, me parece positivo que la gente se exprese. Es decir, dio un guiño y uno que hay frente a toda una operación de inteligencia que había para deslegitimar esa marcha y decir que en realidad favorecía el kirchnerismo. Lo cierto es que la marcha está en marcha y el sábado 1 a las 6 de la tarde, la idea es hacerlo un sábado precisamente para que la gente no molestara a los que trabajan ni generar ningún tipo de dificultades, y hacerla en las plazas más importantes de la Argentina, sin ninguna camiseta partidaria, sin oradores partidarios, simplemente diciendo en defensa de las instituciones democráticas. Veremos qué es lo que pasa, la pulseada está en marcha, pero la situación es delicada y es lo que he tratado de transmitirle a ustedes. Le doy mi palabra.
Muy bien, y lo prometido, tenemos a 3 columnistas de lujo el día de hoy. Lo tenemos, como decíamos, César Isela, Fabián Gianola y el hijo de Brandoni, que vino en lugar de Beto. Sí, recién le pregunté, nene, ¿vino tu papá? Claro, impresionante, Beto Brandoni. Muy fachero, muy fachero, Beto. Gracias por venir, No, gracias por la invitación. Digo, además está de agregar que son razones profesionales por las cuales sí, claro, por he supuesto. rejuvenecido de esta manera. Qué maravilla. Y sin bisturí. Y sí, usted queda precioso. Yo no lo veía desde el siglo pasado y está mejor. Claro, está mucho mejor. Más allá del chiste, me parece que el tema que planteó recién mi viejo en la columna es uno de los temas que está hoy. El presidente hizo referencia también en la entrevista con Mirta Legrand. Mirta le preguntó explícitamente, ¿usted cree que hay gente del kirchnerismo que quiere que usted no termine, que usted le vaya mal? Esta famosa idea de cuanto peor mejor, ¿cómo lo ven? Es así, sin ninguna duda. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Pero es primero porque históricamente es la convicción histórica del peronismo. El peronismo es un partido que nunca ha mostrado una propensión a la democrática, digamos. Y además porque los que tenemos unos cuantos años ya hemos visto muchas cosas, hemos visto cómo acompañó el golpe del doctor Ilia, cómo acompañó el golpe... En fin, esto es así. Y de manera que... Porque creo haberlo dicho yo el año pasado en este programa, que tiene que aprender a perder los peronistas, tienen que aprender a perder. Esa es la vida de la democracia y yo creo que van a aprender. Y yo creo que van a aprender, más allá de que estoy convencido de que todo esto está muy organizado, suscribo lo que ha dicho tu padre, Néstor, pero es así, de todos los hombres que peinábamos canas, en mi caso ahora, ya lo hemos vivido, pero creo que van a aprender porque no van a poder desestabilizar. Yo agradezco a Alfredo que haya mencionado lo del sábado primero. ¿Vos vas a participar? Sí, yo incluso el año pasado hablamos de esto. Nosotros, sí voy a participar, sí, desde luego, y van a participar cientos de miles de argentinos de todas las ciudades y todos los pueblos en los lugares donde suelen encontrarse para este tipo de manifestación, una manifestación a favor de la democracia y del respeto por las leyes, por la Constitución y en apoyo de la justicia para que siga a paso firme la tarea, la tantísima tarea que tiene por delante. Fabián. O sea, Diego, espera, recién Diego cuando los presentaba decía que uno de los lujos que nos dábamos de tenerlo ustedes como columnistas a lo largo de todo el programa es que vos tenés formación radical, de que Fabián tiene formación peronista y que yo César... callejera. ¿Cómo? Yo callejera. Callejera, pero por la vereda izquierda. Está bien. Bueno, y vos hiciste una crítica muy fuerte respecto del peronismo, bueno, y Fabián, que viene de esa formación, pero que obviamente no creo que esté ni atrás de ningún tipo de conspiración, pero es interesante conocer tu opinión, Fabián, con esa formación. Sí, opino igual. Primero que hay que separar el peronismo histórico de este kirchnerismo, el Frente para la Victoria, que se sumó, se agarró de PJ, o sea, el Frente para la Victoria, PJ, a los últimos meses antes de las elecciones, y que tiene poco que ver con el peronismo histórico. Y por otro lado, es verdad que el peronismo históricamente ha sido destituyente y lo que hablaba de Ilía, Beto, hay que recordar lo que pasó con Alfonsín y atrás hay que recordar lo que pasó con De la Rúa. Y cuando el presidente no es peronista, las cosas se complican, los sindicatos son más virulentos en sus pedidos, sus demandas, tienen menos paciencia. No es este caso, digo, acá creo que la CGT el año pasado ha tenido una actitud bastante razonable, pero y más gran allá... parte de la oposición. Y gran parte de la oposición también acompañando. Quisiera ver ahora parte de la oposición hablando de este tema, diciendo, apoyando las instituciones, apoyando al presidente. Hay mucho político callado, viendo cómo se desangra las instituciones. Igual creo que ya aprendimos los argentinos, me parece que esto ya lo vimos. Es una película que ya la vimos, que ya sabemos que viene, ya sabemos de dónde viene. Por eso de los saqueos, ya sabemos dónde son los saqueos. Todas esas cosas ya pasaron, ya no son nuevas. Hay que inventar estrategias nuevas y no hay muchas estrategias. Yo recuerdo que Macri ganó los 3 periodos en la ciudad de Buenos Aires con el periodo de Larreta con las calles cortadas. Es una estrategia que no le ha dado resultado al cristinismo y al kirchnerismo. No le ha dado resultado porque el PRO en Ciudad de Buenos Aires con su ciudad sitiada, yo recuerdo
había problemas en la provincia de Buenos Aires y venían a hacer paro a las 9 de julio. Y en medio de La Plata hacían el paro. Bueno, porque es el piquetódromo. Claro, el piquetódromo, claro. Piquetódromo. Y entonces te digo, me parece que la gente ya se dio cuenta de eso y que como estrategia eso no funciona. Y sobre la marcha que recién mencionaba Brandoni, que él apoyaba y que decía que veía con buenos ojos. Me parece muy bien que se manifiesten todos. Es decir, barrios de pie, desde barrios de pie al polo obrero, pasando por una manifestación independiente. Cualquiera que quiera manifestar y expresar su opinión me parece legítimo y válido. Y me parece muy bien lo del 1 de abril, apoyando lo que votaron hace un año, porque hay mucha gente, más del 50%, que votó a un presidente que hace 14 meses que está en el poder. Y mucha gente seguramente sigue pensando que es el presidente que quiere tener. Y si lo quiere ir a defender, me parece perfecto. Y además, ante esta cantidad de cosas que vemos, que entendemos y olemos que son altamente destituyentes, ¿no? César, ¿cuál es tu mirada en esto? Difícil. Confucio es un vermú en esta situación, realmente. Pero la vivencia que yo tengo de hace tanto tiempo, ya no la dijo de recién, tan parecido a otro tiempo, tan con papel carbónico, diría yo, todo esto. Pero se le está haciendo mucho daño al país, en definitiva. Yo creo que el daño amontonado es muy dañino, en definitiva, valga la redundancia. Estamos repitiendo errores tremendos que ya lo vivimos en el pasado. Luis lo ha vivido, él lo vivió, vos lo viviste. A mí me duele todo eso porque yo voy un camino simplón de guitarrero, músico, ando por los pueblos, ando por los países. Pero las vivencias que estamos viendo hoy son tremendas. Mis hijos me plantean si todo lo que yo les conté que pasamos o lo que vivimos juntos se va a repetir y no sé qué responderle verdaderamente. No tengo claridad con esto, Alfredo, realmente no tengo. Tengo una posición de buscar un consenso mayúsculo en un sector o en otro sector, como dice, estamos viviendo en democracia que todos se pronuncien del mejor modo, pero no en el escándalo, en la violencia, en las malas intenciones, en la mala leche, mejor la nombremos así, es porque en definitiva lo que vamos a destruir es la democracia, nuevamente. Estaba pensando que en estos días hubo mucho debate respecto de la entrevista que Mirta Legrand le hizo al presidente de la Nación, incluso desde el propio partido de gobierno, desde el PRO, una legisladora salió a decir de que le había hecho una especie de emboscada, que Mirta le había tendido una emboscada. Sin embargo, otros sectores del propio gobierno lo vieron como... Le pegó duro, porque todas juntas. Le pegó duro, y eso que ella se manifestó fuertemente a favor de Mauricio Macri y en contra de... Y apareció el contraste, obviamente. Y apareció el contraste con las entrevistas que Cristina Fernández de Kirchner se hacía hacer por, no sé cómo llamarle, pero por paraperiodistas en su momento que no ejercían como tal. Hemos puesto, tenemos la posibilidad de comparar. ¿Tenemos la comparación? Tenemos la comparación. Vos sos muy malo, eso Yo soy muy malo. No, vamos a ver de qué manera Mirta Legrand, con sus 90 años, le decía al presidente que ellos no ven la realidad. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en televisión y en vivo, la gente está muy quejosa, muy quejosa. Y se estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? No quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz. Sí, fue muy ahí difícil. empezó, ahí la gente empezó. Pero vos viste, yo pagaba X cantidad y ahora mira lo que pago, yo no puedo. Negocios que han cerrado, los teatros inclusive, hay gente que no puede pagar esas sumas extremas. Sí, ¿Sabes por qué? Porque no se hizo gradualmente. Ahí está la entrevista dura, ¿no?, que le hace Mirta Legrand a Mauricio Macri, en vivo, sin red, al toro, como se dice en los medios también. Me encanta. Claro. Me encanta la libertad de Mirta y me encanta la posibilidad de Macri de contestar como pueda y dar explicaciones. Un presidente dando explicaciones es algo que nos habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado. ¿Y por qué nos habíamos olvidado? Por entrevistas como esta. Fíjense cómo arranca la entrevista grabada y editada que Hernán Brienza le hacía a Cristina.
Lo mejor que tiene la presidenta es cuando sonríe. Me parece que en un momento hubo una relación más personal que de entrevistado a entrevistado. Si me da media hora más de entrevista, terminamos como dos viejos amigos que hace tiempo no se ven. Es extraordinario. ¿Qué decías, Beto? ¿No lo viste esto nunca? No lo vi, no. Esto fue una serie de reportajes que Cristina se hizo hacer por algunos periodistas, en este caso Hernán Brienza, es un hombre del periodismo militante, alguien que ha escrito libros, yo diría históricos buenos, del pensamiento... Pero perdón que te interrumpa. Pero esto ¿Quedó claro que la entrevista empezó con la frase lo mejor que tiene la presidenta cuando sonríe? O sea, ese era el nivel de conversación que había con Cristina. Para comparar con lo que acabamos de ver de Mirta hace un ratito. Quería ¿no? gustarle, bueno, no está mal. Quería gustarle. Si me dan un ratito más, terminamos como dos viejos amigos. Sin embargo, Mirta Legrand le dijo en la cara al presidente Macri, vos prometiste pobreza cero. La desocupación es muy alta. La desocupación El costo de vida es terrible. son todas cosas que claramente están pasando. La pobreza. Y bueno, por suerte... Vos prometiste pobreza cero. Sí. Bueno, pobreza cero significa un objetivo que te obliga a trabajar todos los días de tu vida para reducir la pobreza. Y yo dije, el día que anuncié cuál era la verdad de la pobreza, basta de mentir que, como nos dijeron, que en Alemania había más pobres que en Argentina. Sí. Recordemos. Nosotros dijimos, vamos a volver a independizar el INDEC y que el INDEC diga la verdad, para saber dónde estamos, porque los argentinos necesitamos saber dónde estamos parados. Un INDEC que está luchando por su independencia, ¿eh? Como 1816, más o menos. Increíble, ¿no? Increíble. Y que el viernes tuvo algunos problemas, ¿no? Sí, También fue un tema Eso es importante. extraordinario. El caso del INDEC es extraordinario. Mientras el INDEC, que fue una vergüenza para el país, un baldón para la República, mientras daba los altos índices de inflación, todo el mundo lo aplaudía, hasta que dijeron con tibieza y casi pidiendo permiso, bajó la desocupación. Ahí tremendo, se pudrió todo. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Hay luchas internas. No, pero es mucho, que disimulen un poquito. Es no grosero. tienen vergüenza, la verdad, y además es verdad que Es grosero. todos tenemos derecho a expresarnos. Yo quiero hacer una salvedad. Sí. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero con la cara tapada y con un palo, no. Eso no es una manifestación democrática. Absolutamente. Ya lo dijo el finado Raúl Alfonsín. Con la cara tapada y palos, eso no es una manifestación democrática. Y además yo quiero decir algo que en general no se dice, y yo lo vivo con cierta inquietud, debo reconocerlo. Estamos achacando al gobierno de problemas que ha tenido, errores que ha cometido, y todo lo que falta por hacer y todo lo que no se hizo. Ahora, yo quisiera ver algún gobierno, en las circunstancias en que tomó este gobierno el Cambiemos, en las circunstancias en que estaba el país, en minoría en las dos cámaras, a ver cómo se arregla. La verdad que hay algo que habrá que reconocérselo algún día a este gobierno, que se ha hecho cargo de una situación muy complicada y la manejó democráticamente, y eso es un valor. Y yo creo que una cosa es la libertad y la tranquilidad, como señala Fabián, de que la señora Mirta Legrand con toda libertad, y otra cosa es sobreactuar un poquito eso para casi faltarle el respeto a la figura de un presidente, porque la verdad es cierto lo que vos decís, se presta, muy poca gente con la investidura de la presidencia se presta, ya lo ha hecho con otros periodistas, un reportaje durísimo. Sí, claro. Y me parece que es una de las cosas que habría que reconocerle, ¿no es cierto? Me parece que vale la pena. Por eso yo creo que tenemos que aprobar y apoyar el 1 de abril el apoyo a la democracia y el respeto por todos los que pensamos distinto, y tener cuidado con la fragilidad que pueden demostrar algunas instituciones y sobre todo con esa amnesia que de tanto en tanto padece la sociedad argentina. Justamente para ir contra la amnesia, vamos a seguir con la comparación. Recién Mirta preguntaba concreto, iba al punto, iba al lugar duro del asunto, que era la pobreza. Brienza a Cristina le hacía una pregunta metafísica. Metafísica. Mirá.
Le quería hacer una pregunta metafísica, si se puede. Pues yo de metafísica... O sea, algo debe saber. La pregunta la va a contestar bien. ¿A qué? No, pues digo, ya van 10 años de kirchnerismo, ¿no? Y... Me resisto, van 10 años de gobierno. Bueno, eso, por eso, esa ya es una respuesta a la pregunta metafísica que le iba a hacer. Porque sin duda muchos consideramos que el kirchnerismo tiene cierta entidad, que existe, y queremos ver qué es. Digo, cuán cerca está del peronismo tradicional, cuán cerca está del progresismo, cuán cerca está del pejotismo. Digo, la pregunta metafísica es, ¿qué es el kirchnerismo? Es como querer explicar qué es el peronismo. Bueno, Cristina... No lo dejaba ni preguntar al final. Pobre. No lo dejaba ni ser oficialista. Pobre Hernán. Decía Mirta Legrand, con esta posición polémica, porque ha generado un debate realmente intenso en todos los sectores, los que apoyan a Macri y los que no apoyan a Macri. De hecho, es muy gracioso, pero los medios de comunicación kirchneristas que antes caracterizaban a Mirta de vieja, gorila, oligarca, ahora la están reivindicando. De hecho, recién Ariel Tarico hizo una broma muy interesante diciendo que se ha creado una nueva modalidad política que es el Mirta Legranismo. El Mirta Legranismo. El Mirta Legranismo, decía Ariel Tarico con mucho humor. Pero directamente dijo que ella no invertiría en la Argentina. Si yo fuera inversor y salgo y viajo a Buenos Aires y voy al centro y recorro la 9 de julio, digo, yo no invierto un peso en este país. Dale, compañía. Y sí, querido, porque vos no fuiste, vos no lo viste. No, lo vi, ¿cómo no lo voy a ver? Terrible. Bueno, la realidad es que... Con encapuchados, con palos en las manos, pero ¿qué es esto? Esto no es la Argentina. No es la Argentina. Pero no es la Argentina y aparte es un proceso que terminó. Porque ya venimos ya de 20 años de piquetes, mucho más de manifestaciones, de paros, y eso no dio ningún resultado. Yo creo que la nueva etapa de Argentina es la etapa del diálogo, que hay que profundizarlo. Y ahí veíamos recién en la entrevista que le hizo el fin de semana Mirta al presidente de la Nación, a la periodista, a la que pregunta poniendo en aprietos al presidente. Bueno, en la entrevista con prensa era al revés. Cristina lo ponía en aprietos a él. Su gran arma política, la argumentación, pero creo que tiene que ver con... mi gran arma política no es la argumentación, perdón, yo le voy a corregir. Corríjame. Yo voy a corregirlo porque mi gran arma política, o la gran arma política de este proyecto, no es la argumentación. Pero yo creo que es las cosas que hemos hecho. Ahí está. Durán Barba es uno de los hombres más polémicos que está al lado del ingeniero Macri, Jaime Durán Barba, uno de los asesores principales del punto de vista de las campañas, de la imagen. Dicen que es la persona que lo ha hecho distanciar a Mauricio Macri del Papa Francisco. El Papa Francisco se ha enojado mucho respecto a algunas declaraciones que hizo en su momento Jaime Durán Barba diciendo cuántos votos tiene el Papa Francisco, y hablé con gente muy ligada a Jorge Bergoglio que dijo, bueno, una de las cosas que le molesta es eso. Mucha gente lo ha tomado a Durán Barba con justicia, con razón o sin razón, como alguien que no le hace bien a Macri. Y Mirta lo dijo con todas las letras. Adelante, sí, pero también depende muchos errores. El que hace comete errores. Es humano. Y aparte, comparé que es un error. No, o sea, es lo mismo cambiar un feriado. A mí me parece que Durán Barba te asesora muy mal. Eso que él te quiere, o sea que está enamorado de vos y vos lo castigás siempre. Enamorado de mí. No, sí, no, te juro que sí. Y me hablaba de qué hablaba, de que es venezolano, ¿no? Ecuatoriano. Me hablaba de Ecuador, que había querido ser actor. Yo quería que me hablara, qué función cumple. Él es un asesor. Es un asesor estratégico que de opiniones, te ayuda también a entender la realidad. Bueno, una vez más, acá veíamos coyuntura, veíamos preguntas calientes que tenían que ver con la actualidad, con lo que estaba pasando ahora. En su momento, y así como Macri decía que Durán Barba estaba enamorado de Mirta, Brienza le preguntaba a Cristina por Belgrano, pero escuchen la respuesta de Cristina. Usted dijo alguna vez que su preferido era Belgrano. Sí, lo amo. Yo hubiera sido su mujer, si hubiera tratado de seducirlo en aquella época. Igual Belgrano era muy mujeriego. Era muy mujeriego, sí, ya sé. Sí, y las dejaba rápido. No sé si me hubiera dejado a mí. ¿Por qué Belgrano? No sé si me hubiera dejado a mí. No sé si me hubiera dejado a mí. ¿Se tiene fe? Una fe bárbara. Una fe bárbara.
¿Esto salió al aire? Esto salió al aire, no sé si Belgrano me hubiese dejado a mí, me tengo una fe bárbara. Pero bueno, más allá de eso, mucha gente critica a Mirta Legrand, los que la quieren y los que no la quieren también, pero mucha gente que la tiene afecto, dice que no deja hablar, que no lo dejó hablar demasiado a Macri. Muchos dicen que pregunta demasiado sobre el pucho y no permite la respuesta. En este caso, la propia Mirta le dice al presidente que la deje hablar a ella. Yo sé lo que pasa en nuestro país y lo sufro. Y soy el primero que querría con mis manos levantar todo esto más rápido. Pero hay un ciclo, que la inmersión, por ejemplo... Déjame hablar también, ¿eh? Sí, bueno. Si yo logro que vos no hables, ya me gano el Martín Fierro de Oro. El Martín Fierro de Oro por lo menos. Ahí estaba, ¿no? Esta pequeña discusión y también que se va a generar, que había terminado con número. En un rato vamos a escuchar hablar a los invitados también. Pero esta última parte, este último fragmento de la entrevista que le hace Hernán Brienza, que le hizo en su momento Hernán Brienza a Cristina Fernández de Kirchner, tiene una historia muy particular que ahora se la vamos a contar. Miren el fragmento. Ustedes se van a dar cuenta que falta algo. Después le contamos. ¿Cómo se imagina el 11 de diciembre del 2015 a usted? Brienza le pregunta a la entonces presidenta Cristina Kirchner cómo se imagina el 11 de diciembre, el día después. Nosotros sabemos lo que pasó, efectivamente, no hubo traspaso de mando y toda esa polémica. Brienza le pregunta cómo se imagina el 11 de diciembre. Viene la musiquita y dice, en el próximo programa. No hubo próximo programa con Hernán Brienza. Esa pregunta jamás fue respondida porque al siguiente fin de semana, esto se transmitía los fines de semana, el periodista entrevistador era Jorge Rial. Era otro. Y Brienza no estaba más. Y está con otro saco porque se hicieron dos. Se hicieron dos programas. No, es que iba a ser siempre Brienza. No hubo un tercero. No hubo un tercero y absolutamente... ¿No tenían continuidad de ropa? No, tampoco, y absolutamente editado todo. Mire, en instantes nosotros vamos a tener la posibilidad de conversar respecto de la grieta. Yo quiero saber si César tuvo algún tipo de dificultad por su pensamiento político y por sus definiciones. Fabián claramente lo tuvo, Luis también, pero planteando lo que era en aquella época y lo que es ahora. Digo, por todo lo que ha pasado con lo que ha dicho Pablo Echarri. Primero, respecto de que lo bajaron de Telefe, de la posibilidad de interpretar a Roberto Sánchez, a Sandro. Hay mucho debate al respecto, hay dos tipos de posiciones que después las conversamos. Pero además, Pablo Echarri fue durísimo con Fabián Llanola y en instantes Fabián Llanola le va a contestar, por supuesto. Y también tenemos una nueva denuncia, o por lo menos una denuncia que nadie conocía demasiado y que ahora vamos a dar a conocer respecto de los artistas que se dedican al doblaje en la Argentina. Según nos cuenta Fabián, es luego de México el principal país de habla hispana donde los actores se dedican a doblar series norteamericanas. Las series que todos vemos, las series que todos conocemos. Las series norteamericanas, y al parecer ese dinero que debían cobrar esos actores nunca lo cobraron. Todo eso en instantes después de este pequeño corte.